Yo estaba allí hace prácticamente 4 décadas, el día en el que Germano Chelant presentaba en Madrid una exposición del artista Piero Manzoni. De repente, de una forma muy teatral, nos dijo que íbamos a tener el privilegio, la extraordinaria oportunidad de asistir a la epifanía, a la presentación de una obra de arte vivo del artista italiano. Apareció así un individuo calvo como yo lo estoy ahora y de repente, lentamente, se subió la camisa y nos mostró la firma Piero Manzoni 1964. Mi mente friki, tendente hacia la rareza, de repente se metió en un torbellino, en un bucle en el que no paraba de pensar si aquel individuo no se lavaba nunca el brazo, o bien si cada mañana repintaba, reescribía la firma de Piero Manzoni. La razón por la que yo estaba allí aquel día en la presentación de esa exposición es porque considero que Piero Manzoni es, sin ningún género de dudas, uno de los artistas del siglo XX más interesante. Un artista que realizó obras extraordinarias como su pieza Fiato d'Artista, Aliento de Artista, que habla de la respiración, de la inspiración, o por qué no también de la conspiración, del contubernio que supone el mundo del arte, pero también sus dibujos de línea continua o su pedestal del mundo. Sin duda esa dimensión de exponer la vida o mostrar la vida para mí tenía mucho que ver con la idea de Antonin Artaud cuando hablaba de producir una suerte de peste teatral, es decir, presentar o poner en escena la vida en lo que ésta tiene de irrepresentable. Pero sin duda la obra más impactante, la que sigue provocando a tantos y tantos espectadores, la que desata tantos ríos de tinta, la que provoca a los youtubers frenéticos, es Mierda d'Artista del año 1961. En el año 1961 Piero Manzoni elabora en el mes de mayo 90 latas, cada una de ellas con 30 gramos de mierda de artista que había generado él mismo y que vendió nada más y nada menos que al precio del oro. Para muchos esta obra es literalmente una obra repugnante o es, digamos, el ejemplo absoluto de que el arte es una completa mierda o que no tiene o carece de todo sentido. En realidad querría aquí rápidamente subrayar que hay otras interpretaciones posibles de esta pieza Merda d'Artista, esas pequeñas latitas en las que además aparece escrita esa idea de Merda d'Artista en distintos idiomas, está en italiano, también está en inglés, está en francés, está en alemán. Por un lado está la visión más literal, es sencillamente una mierda que arroja el artista al sistema o al mercado del arte. Algunos dicen que Manzoni había hecho esto porque estaba absolutamente decepcionado con los intermediarios, con los galeristas, con los marchantes y que había recordado a Paul Cézanne cuando en una ocasión dijo que el marchante que tenía era tan burro que si él pintara una completa mierda incluso aquel sería capaz de venderla. Por tanto, sería únicamente la presentación de los malos olores y del mal rollo que se vive en el precario, en el absolutamente triste y mediocre mundo del arte. Pero también existen otras posibles interpretaciones. ¿Por qué no pensar que Mierda d'Artista es una obra que trata de la cuestión de lo escatológico? Esta palabra, escatología, que asociamos con lo residual, por un lado significa ganga y desperdicio del proceso de fundición, pero también la palabra escatología es sinónima de teleología, es decir, análisis de las ultimidades, el juicio final. Uno de los que escribió, por ejemplo, sobre la escatología fue el Papa Benedicto, el famoso Ratzinger, ese papa de aspecto inquisitorial, pero también en cierta medida un teólogo, un filósofo especialmente germánico-alemanote, que escribió un libro sobre la escatología señalando que todas las religiones tienen una escatología, tienen que ver con el sentido del destino, con el juicio y con la expectativa de que exista algo que sea el más allá. En este sentido, la escatología manzoniana nos habla del más acá, de la residualidad, pero también del fin y del destino, del telos. ¿Por qué no interpretar también Mierda d'Artista como una obra que trata de un viejo sueño que asociamos con la alquimia, que es la búsqueda de la piedra filosofal? Es decir, convertir la escoria en oro, porque esto trata también de cómo vender una lata de mierda de artista al precio del oro. Es decir, trata de la transformación de aquello que es absoluta inmundicia a través del proceso alquímico en el que aparece el anhidro, el albedo, el cauda pavonis y finalmente la sustancia deseada que es el oro, pero que también que es una transmutación conceptual, una transmutación espiritual. También podríamos recordar una famosa anécdota del Imperio Romano.
El emperador Vespasiano decidió que iba a cobrar unos impuestos por el uso de la orina, que iba a cobrar impuestos por el uso de la orina en la cloaca máxima. La orina se utilizaba, por ejemplo, por los artesanos que se dedicaban a curtir pieles para este proceso de curtirlas, y ahí es donde aparece el hijo de Vespasiano y le dice: ¿cómo es posible que nosotros, los emperadores, cobremos impuestos y nos ocupemos de esos desechos, de esas sustancias malolientes, como es el caso del orín? Y parece ser, como cuenta la anécdota, que de repente el emperador Vespasiano le acercó una moneda de oro a la nariz a su hijo, que estaba allí protestando, y le dijo: pecunia non olet, el dinero no huele. Esta es una máxima, el non olet, que habla también de que el dinero no huele mal, aunque venga de dudosa procedencia. Esta fórmula del non olet también habla de la corrupción y de, digamos, el fondo de serpientes, de ese ámbito verdaderamente estercolar sobre el que se sostiene la sublimación que supone el propio mundo del arte. Pero también el non olet que nos encontramos con la mierda de artista de Manzoni, que sin duda no huele, habla de la cuestión del olor o del aroma en el mundo del arte. Como bien sabemos, en el mundo del arte, como también en el ámbito de la filosofía y en general en la cultura occidental, se privilegia el sentido de la visión. Somos una cultura que podría calificarse, como han hecho tantos, como una cultura ocularcéntrica, una cultura obsesionada por la teoría, ¿no? Por la divina vida de la visión. Y prácticamente los otros sentidos son sentidos inferiores o que tienen un carácter secundario o que incluso se trata de sentidos absolutamente degradados. Ahí tenemos el más degradado tal de los sentidos, que es el sentido del olfato, en el sentido de que todo lo que huele, huele mal. Y esta cuestión es que tenemos que enmascarar los malos olores del mundo, pero también los malos olores corporales. Ahí podríamos enlazar también la merda de artista con la cuestión de la experiencia olfativa y de la cuestión del aroma o de los perfumes. Recordemos el maravilloso estudio de Alain Corbin sobre el miasma y el perfume en la cultura francesa en el siglo XVIII y XIX, que es el libro que fue el fundamento de la novela de Saskin, El perfume, sobre la que se hizo una conocidísima película. Los perfumes enmascaran el mal olor del mundo. El mundo, las cosas, los otros están siempre demasiado cerca y finalmente huelen mal. Tal vez el arte sea siempre el mantenimiento de una distancia protectora en la que, aunque parezca que el arte tiene carácter transgresor, en realidad nunca huele y siempre lo tenemos asegurado, contemplado, en un ejercicio de establecimiento de distancias. La obra de Manzoni nos recuerda la posibilidad de que el arte tenga un carácter impuro, de que el arte tenga un carácter transgresor, de cómo neutralizamos los malos olores del mundo y queremos que todo esté absolutamente perfumado, sean estos perfumes de grandes marcas o sean esos perfumes tan característicos como era el patchouli, donde nos encontrábamos con un aroma que marcaba una cierta concepción de la persona que lo portaba. Evidentemente, cuando regreso a Piero Manzoni, vuelvo a una vieja querencia, porque a mí, aunque no lo diga en tantas ocasiones como debiera, me interesa habitualmente el arte en sus aspectos menos armónicos, bellos y tradicionales, y me interesa mucho el arte en lo que tiene de provocación sensorial o de invocación o de transformación sensorial, pero también incluso el arte repulsivo, abyecto, informe, siniestro o, por qué no decirlo, completamente desagradable. He traído hoy como atrezzo para yo estuve allí, este emoji de la mierdecita sonriente, que es un emoji que tengo desde hace mucho tiempo conmigo, que ni siquiera me regalaron, porque cuando uno tiene este tipo de cositas, pues siempre dice: no, es que me lo regaló un amigo, una amiga, me lo regaló mi hija. No, esto fui yo, motu propio, a comprármelo, y cuando llegué a comprarle y dije: mira, quiero la mierdecita esa sonriente, me dijeron en la tienda: ah, será para regalarlo a uno de sus hijos. Dije: no, es para mí. Se quedaron como petrificados, dijeron: tenemos aquí a un calvo con aspecto, verdad, así de académico, aburrido, que de repente tiene el emoji de la sonrisa. Pues esto lo tengo todos los días allí en la estantería para recordarme que, bueno, al mal tiempo buena cara, pero que también los malos olores pueden ser fragantemente inspiradores.